Somos agua. El planeta Tierra está rodeado de agua. Pero 3 millones de personas al año mueren de sed o mueren por beber aguas insalubres. Solo 1 de cada 3 personas en el mundo tiene acceso al agua potable. El 97,5% del agua disponible en el planeta es salada. El 2,5% del agua restante es dulce y está en proceso de pérdida. De ese 2,5%, el 70% es utilizado para el riego agrícola, el 10% sirve a la industria, entretenimientos, usos municipales y domésticos. Con el resto producimos electricidad. La reserva de agua dulce es entre 40 y 50.000 kilómetros cúbicos. Es suficiente para abastecer, digamos, a toda la población del mundo, que son 6.000 millones de habitantes, durante 200 años, a 100 litros día por habitante. Para que ustedes tengan una idea también, ese volumen es equivalente a una cisterna, o sea, un tanque, ¿no es cierto?, que tuviera la superficie de la capital federal de Buenos Aires, que son 200 kilómetros cuadrados, que tuviera 200 kilómetros de altura. Un avión vuela a 10 kilómetros de altura. 200 kilómetros son 20 veces más de lo que vuela un jet, o sea, la altura que vuelan los satélites. Es una reserva fenomenal de agua dulce. Cuando África, Sudamérica y el continente antártico se encontraban unidos, un desierto se formó con espesores muy grandes de arena. Al separarse los 3 continentes, de la fisura subió lava volcánica, superando las capas arenosas. Luego, la lava se endureció, dando lugar a la formación de rocas basálticas. Más tarde, un evento en el mundo lo transformó totalmente: la glaciación. Los deshielos erosionaron notablemente las rocas, permitiendo el afloramiento de las capas arenosas. El agua de las lluvias comenzó a infiltrarse y se acumuló debajo del basalto. Otros millones de años pasaron y el conjunto de capas arenosas fracturó el basalto, permitiendo que el agua se renueve. Este fue el origen del sistema acuífero guaraní. San Ignacio es una localidad que hasta hace muy poco tiempo no tenía desagües cloacales. La población, que era como de 5.000 habitantes, vertía en pozos absorbentes. Y si el acuífero aflora ahí y uno vierte los residuos domésticos, ¿no es cierto?, y cloacales en el subsuelo, son puntos de entrada de contaminantes al acuífero, cosa que hay que preservar. A los brasileros les resulta más barata la utilización del agua subterránea porque no requiere tratamiento, o sea, no hay que potabilizar. Si bien los pozos son muy caros, perforaciones son muy caras, porque son profundas, a través del tiempo, digamos, de funcionamiento de la captación, resulta más barata que la captación de agua superficial por el tema del tratamiento. La contaminación es una posibilidad real, sobre todo en Paraguay, que se emplea mucho agroquímico, en sitios donde el acuífero está prácticamente aflorando, Encarnación hacia el este también, se cultiva soja, trigo, maíz, ahí se emplea mucho agroquímico, y ahí el acuífero está a poca profundidad, por eso es muy importante poder evaluar la situación y el riesgo de contaminación, a efectos de que no se produzca, digamos, por flujo, aguas abajo, la contaminación del acuífero en territorio argentino. Las pocas arroceras que actuaron acá usaban todos productos contaminantes y se veían mortandad de peces. Los lugareños contaban de la cantidad de frascos y de envases de esos insecticidas y herbicidas que una vez que los usaban los tiraban así, hacían pozos como para enterrarlos. Y todo eso, por las napas, terminaba en los canales y finalmente en el sistema. Los esteros de Liberá se revelan como una zona de descarga del acuífero guaraní, es decir, de salida. Una gran fractura geológica donde el acuífero podría estar a muy poca profundidad.
a unos 100 o 200 metros. Y si está a esa profundidad y tiene presión suficiente, o sea, si es urgente, puede haber descarga hacia arriba, hacia unidades, primero hacia formaciones más modernas, pero en definitiva hacia los esteros. Justamente eso es lo que queríamos verificar, que era uno de los temas de interés que tenían las universidades para dilucidar. Las reuniones se hicieron, hicimos actas, las actas se enviaron a las respectivas cancillerías de los 4 países, pero lamentablemente no tuvimos apoyo, digamos, gubernamental de ninguno de los 4 países, ¿no? Entonces, en el año 2000, después de 6 años de haber empujado el proyecto, se interesó un ente que se llama GEF, GEF, que es el Global Environment Facility. Ese es un organismo, digamos, integrado por los 7 países más industrializados del mundo, que tiene por finalidad financiar proyectos de desarrollo en los recursos naturales compartidos por otros países. En definitiva, es un fondo que aporta en los países industrializados a fin de mitigar en parte, ¿no es cierto?, los daños que producen justamente por el desarrollo que tienen. Es un invento hecho en el último momento por Estados Unidos y Brasil, al que adhirieron muchos otros. Brasil había presentado un proyecto en el que se imponían multas al país que se excedieran las emisiones. Entonces Estados Unidos dice, mira, nunca vamos a pagar una multa, porque y realmente a ningún gobierno se va a parecer aceptable pagar una multa internacionalmente por una acción de algunas empresas. ¿Por qué no hacemos una cosa distinta y en lugar de pagar esa multa, que estaba previsto que fuera a los países en desarrollo, compramos el derecho a aumentar nuestras emisiones haciendo proyectos en los países en desarrollo? El protocolo es el inicio de la modificación de la tendencia de crecimiento que tenían las emisiones. Y le digo que tenían porque las emisiones de los países industrializados ya están, como conjunto, están bajando. Algunas individualmente suben, Estados Unidos sube. Hay 2 países que no están entrando, que son Australia, que es irrelevante, Rusia, que importa, y Estados Unidos, que importa. Sí se produce el calentamiento. Hay gran parte de Rusia que está asentada sobre permafrost, capas de hielo sólido. Sobre ese permafrost hay estructuras. Las tuberías de conducción del petróleo de Siberia están en el permafrost. Hay pueblos que están en el permafrost. Si se empieza a debilitar el permafrost, el impacto es tremendo. El problema además es mucho mayor, porque si realmente se empieza a disolver el permafrost, eso es agua dulce, digamos, ¿no? No tiene sal. Entonces va a aparecer un agua fría, dulce, que va a llegar al Atlántico y se va a mezclar con la corriente del Golfo. Eso cambia totalmente las condiciones del clima en Europa occidental y puede llegar a convertir en desértico el centro de Europa. Bueno, el Banco Mundial concertó reuniones, fue acercando, digamos, los distintos puntos de vista sobre el estudio, investigaciones del acuífero, y lentamente fue desplazando a la universidad.